¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo webinar de TOC Asociados. Soy Maribel Toledo Campo y el webinar de hoy se titula Despolitizar el mensaje, cómo comunicar desde el sector público. Despolitizar un mensaje desde el sector público se debe hacer, cuándo hacerlo, por qué hacerlo. Lo otro que quería plantear antes de empezar es también, y como introducción, que normalmente en toda estrategia de comunicación uno establece sus frentes, ¿no? Y específicamente en la comunicación pública uno tiene, sin duda, frentes políticos, algunos de los cuales mapea como frentes adversos. Una receta fundamental en la comunicación política dice, conoce a tu enemigo para trazar tu estrategia. Es imposible de aplicar. Hay una batalla política, sí, pero que no es la principal, porque la principal es contra este enemigo al que no puedo conocer para batallar con él. Entonces, ¿cómo se entrelazan estos dos mundos? ¿Cómo se intercruzan estas dos situaciones? ¿Cuál es la explicación de por qué si el presidente Vizcarra fue el primero en tomar medidas drásticas al comienzo de la crisis, medidas sociales, económicas, que fueron reconocidas positivamente a nivel internacional? Hoy sabemos que nos encontramos entre los países más golpeados por la pandemia, ¿no? Pese a este contexto, que repito, no es responsabilidad de este gobierno, creo que la comunicación del presidente ha sido buena como respuesta inmediata a la pandemia. Como decías tú al principio, hemos tenido al presidente todos los medios días explicándonos lo que estaba pasando, y creo que eso ha sido positivo, ¿no? La ciudadanía ha reconocido y valora las decisiones, como dices, ha generado esta confianza respecto de las decisiones tomadas por el gobierno en beneficio de la población, y esto evidentemente se refleja en la solidez de su liderazgo en las encuestas. Creo que es importante que vayamos definiendo claramente cuáles son las prioridades a las que debemos enfrentarnos y que la ciudadanía conozca cuáles son y cuál es la ruta que el gobierno va a seguir para lograr estos objetivos, ¿no? Pienso que no es posible desligar por completo la política de la comunicación y de los mensajes que se proponen. Y pienso que no por dos razones fundamentales. Lo primero es porque a pesar que se puede modular o relativizar, digamos, bajarle el tono a ese elemento político, en el ámbito público, cuando el que emite esos mensajes es un centro de poder, esa posición per se ya define una naturaleza política, independientemente del contenido del mensaje, independientemente de la narrativa o independientemente de los objetivos de esa comunicación. Si va a hablar un presidente o un alcalde o va a hacer un comunicado, un ministerio o una municipalidad, necesariamente, esto siempre pasa en democracia, vas a tener opositores, en mayor o menor medida. Por ejemplo, una discusión que solemos tener o una afirmación que suelen dar en la prensa es, oiga, este ministro es político, este ministro es técnico, ¿no? Suelen hacer una suerte de clasificación. Conceptualmente eso no tiene ningún sentido. Un ministro de Estado, por definición, es político. Puede ser un buen político o un mal político. Puede ser un técnico brillante y que no haga adecuadamente política. Porque la comunicación para una autoridad y para un político es parte de sus funciones, parte de sus obligaciones. Entonces, hay un elemento inherente, ¿no? Cuando Angela Merkel sale, ¿no?, y dio este discurso hace ya más de 2 meses, la segunda semana de marzo, y dijo que este virus constituía de alguna manera el mayor desafío para Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, y da una explicación técnica desde la física y desde la química, que son sus profesiones, sumamente técnico, pues el elemento político está presente. Lo primero creo que es bien importante es construir confianza. Es decir, si no, la gente no te cree lo que vas a decir, aunque digas el discurso más bonito, mejor hecho, no sirve absolutamente de nada. Entonces, lo más importante es que hayas construido confianza previamente y ahí trabajas todo. Y creo que en el caso de Martín Vizcarra, lo que trae, para hablar del presidente actual, lo que trae, pero podría servir para cualquier gerente general de una empresa, el presidente de una empresa. En ese caso, lo que trae Martín Vizcarra es que trae una carga emocional fuerte, positiva por la disolución del Congreso. Ahí ya venía bien, y la manera como encara esta crisis lo va ayudando.
La comunicación sirve, sin duda, pero nunca va alejada de los hechos de la realidad. Es decir, si lo que el mensajero está diciendo no cuadra con la realidad, la gente se da muy rápido cuenta de eso y eso es lo que ocurre, es que te destruye tu confianza. Segundo, lo que vas diciendo tiene que tener un correlato con la realidad. Y al presidente Vizcarra está aprovechando, en el buen sentido, que la gente le transmite confianza, le entrega una confianza porque siente que lo está haciendo bien. Y en parte, pero ahí ya voy en parte, es que no solo tienes que tener confianza y tienes que hablar con los hechos que van ocurriendo, sino que tienes que hablar de manera clara y directa. Y es algo que a Vizcarra, que no es un orador con muchos adjetivos y cosas, lo habla claro y creo que la gente se lo va entendiendo. Y creo, y aquí donde ya uno empieza a entrar en terrenos de no sé cómo van las cosas, es que creo que para combatir a una oposición o a los fake news, hablar con la verdad es fundamental. Hoy en día, con las redes, con Google, etcétera, mentir no es un buen negocio. Quizás hace 20 años podías mentir y hasta que te ampallaban pasaba un montón de tiempo. Hoy en día es imposible. Ahora, ¿cuánta verdad tienes que contar? Es lo que un político debe dosificar y mantener. Si le preguntan al presidente Vizcarra, oiga, ¿cómo está manejando la crisis? Él podría optar por una respuesta que diga, mire, no tenemos la menor idea. Tenemos 70 días de cuarentena, ahora sí ya no sabemos qué hacer, tememos lo peor. Es una posibilidad que diga. La otra es, estamos muy concentrados con un gran equipo que está trabajando día a día para ir viendo las situaciones cambiantes. Y de repente las dos son verdad. Pero claro, le conviene decir la segunda y no la primera. Es decir, tienes que responder con la verdad, pero la verdad bien contada, bien explicada para que tu interlocutor lo pueda entender.